Bendiciones, Dios me los bendiga grandemente. Bienvenidos a nuestra serie Principios Cristianos. Hoy con la lección denominada La Resistencia Espiritual. En esta lección les vamos a revelar otro de los secretos espirituales fundamentales para nuestra vida cristiana. Estimados, todos los creyentes sabemos que tenemos un enemigo en común. Y la palabra de Dios establece que nuestro enemigo es Satanás y sus demonios. En la Biblia, en Primera de Pedro, en el capítulo 5, versículo 8, establece lo siguiente, y leemos: estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Igualmente, este enemigo es el ladrón de nuestras almas y tiene la función que establece el Evangelio de San Juan en el capítulo 10, versículo 10, donde dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero Jesús nos dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Del enemigo no se puede esperar nada bueno. Igualmente, en la epístola de Santiago, en el capítulo 4, versículo 7, se establece lo que a continuación leemos. Y ahí dice: someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Repito esto. Ahí dice: someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. El someterse a Dios nos habla de obediencia y cobertura, siendo esto el primer paso para adquirir autoridad espiritual. Pues a mayor obediencia se obtiene un mayor nivel de autoridad. Por eso la carta a los Efesios en el capítulo 6, versículo 13 dice lo siguiente: por tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal o en el día malo. Así, después de la batalla todavía seguirán de pie y firmes. Esto establece que vendrán días y tiempos malos a nuestras vidas, que van a ser de incertidumbre y bajas de fe, por lo cual hay que estar prevenidos y firmes para seguir en pie. Acuérdense que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó primero. Es decir, que somos vencedores en el nombre y la autoridad de Jesús, no por nuestros propios esfuerzos. Ignorar a nuestro enemigo es vivir como el hombre de doble ánimo, que se ve en el espejo y se olvida cómo es, y se deja llevar por cualquier corriente de doctrina de error. Es decir, es arrastrado y seducido por su ignorancia de lo sobrenatural. La palabra resistir significa permanecer sin daños ante cualquier fuerza destructiva. Significa permanecer sin daños ante cualquier fuerza destructiva. Veamos, ¿cuál es el significado completo de resistir? Resistir es igual que luchar contra u oponerse a la adversidad. Por ejemplo, resistir la infección, resistir a la contaminación, resistir a la tentación. Sinónimos de resistir serían rechazar, contrarrestar, confrontar, hacer frente, repeler, escudarse. La palabra de Dios dice resistir al diablo. En el contexto religioso cristiano significa oponerse activamente a las tentaciones, engaños y ataques del diablo o Satanás, y a las fuerzas espirituales malignas que él controla. Implica mantenerse firmes en la fe,
someterse a Dios y rechazar las influencias negativas que buscan desviarnos del camino de Dios. La resistencia puede ser una maniobra defensiva por nuestra parte para resistir o soportar la tentación de pecar. Es importante usar las Escrituras para desenmascarar las mentiras y tentaciones de Satanás, que es la manera más eficaz de luchar contra ellas y vencerlas. Como cristianos tenemos vida espiritual cuando somos conscientes de la realidad de la presencia del mal. Mientras luchemos por mantenernos firmes en nuestra fe, debemos darnos cuenta de que los enemigos a los que nos enfrentamos no son meras ideas, sino fuerzas reales que proceden de los poderes de las tinieblas. Son engendros de maldad de las regiones celestes, espíritus malignos. La Biblia dice en el libro de Efesios, en el capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y agregamos, contra señoríos, tronos y dominios. Todo aquel que ignora esta verdad espiritual está a merced de los demonios. Por eso la soberbia, la dejadez, la indiferencia atraerán estos espíritus malignos a la perturbación del alma. ¿O pensáis que en las Escrituras dice en vano? El espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones, vuestra mente. Ahora bien, el libro de Oseas, en el capítulo 4, versículo 6, establece un principio fundamental para los creyentes, del cual hemos explicado en videos anteriores, y ahí dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. El perecer en la batalla espiritual y perder nuestras almas es lo peor que nos puede pasar. Fíjense, no se perece por falta de oración, ni de ayuno o vigilia, sino por falta de conocimiento. Jesús, después de ser bautizado, el Espíritu lo llevó al desierto y oró y ayunó durante 40 días y 40 noches. Y al finalizar se le presentó el diablo para tentarle. Y Jesús lo confrontó, lo resistió con la palabra de Dios, diciéndole: escrito está. Y entre los que le respondió fue: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estimados, la frase "a Jesús conozco y sé quién es Pablo" es una cita bíblica que se encuentra en Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 19 se describe un incidente en Éfeso, donde unos judíos intentaban expulsar demonios en el nombre de Jesús, siguiendo el ejemplo de Pablo. Un espíritu maligno, al ser confrontado, responde con una famosa frase revelando que reconoce a Jesús y a Pablo, pero no a los exorcistas que intentaban usar sus nombres sin tener autoridad. La frase implica que el espíritu maligno conoce la autoridad de Jesús y la importancia de Pablo como apóstol. Sin embargo, también resalta la diferencia entre aquellos que tienen autoridad y poder espiritual genuinos, Jesús y Pablo, y aquellos que solo intentan imitar
o usar su nombre sin tener la misma autoridad. Si usted no tiene autoridad, no piense resistir o mucho menos enfrentar a los demonios. Ahora bien, ¿cómo vencer al diablo según la Biblia? Eso es a través de la humildad y el reconocimiento de nuestro Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, en el cual hay poder y autoridad. Y debemos entonces, hay que citarle al diablo la palabra de Dios. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 11, la Biblia nos enseña que las personas de Dios vencen al diablo a través del sacrificio de Cristo y por la palabra de su testimonio. Es decir, decirle al diablo lo que la palabra de Dios dice exactamente, que fue lo que Jesús hizo. Eso es tener conocimiento de la palabra de Dios, saber Biblia, tener palabra o aceite de unción acumulados en nuestro ser interior. La Biblia, en la epístola de Santiago, en el capítulo 4, versículo 7, dice: resistir al diablo y huirá de vosotros. No dice: tengan largas conversaciones con Satanás, como preguntarle su nombre, qué tipo es, de dónde viene. Lo lógico será que el demonio te mienta en todo si te responde. Si te le da palabra al enemigo, ni agua, no le deje hablar, que escuche la palabra de Dios pronunciada. Por eso la Biblia, en la carta de San Judas, en el capítulo 1, versículo 9, cuenta la historia del poderoso arcángel Miguel, quien no profirió una acusación de maldición contra Satanás, sino que simplemente dijo: el Señor te reprenda. Conclusión: si los demonios no te conocen como a Jesús o a Pablo, quiere decir que careces de autoridad espiritual para echar fuera demonios. Por lo tanto, te falta conocimiento de la palabra de Dios, y por ese motivo vas a perecer, como establece el libro de Oseas en el capítulo 4, versículo 6. Necesitas espíritu de gracia y revelación de la palabra de Dios, autoridad espiritual. Necesitas apropiarte de la palabra, necesitas crecer en la palabra, necesitas entender la palabra, necesitas tener la mente de Cristo. Si tu mente está llena de las cosas de este mundo, estás lejos de ser reconocido espiritualmente, ya que reflejamos lo que llevamos por dentro. Somos el producto de nuestros pensamientos. Así como es en su mente, así es su comportamiento. No espere que del pesimismo, la mentira, la lascivia o los malos pensamientos salga salvación alguna, y mucho menos resistencia al enemigo. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. El libro de Proverbios, en el capítulo 4, versículo 7, establece: adquiere sabiduría. Ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas las cosas y todas las posesiones, adquiere inteligencia. Es decir, adquiere conocimiento de la palabra de Dios. Estimado hermano, Dios nos está llamando en estos tiempos difíciles, apocalípticos, a tener conocimiento de su palabra, a entender quién es Él, a conocerlo profundamente, a entender la palabra de Dios y estudiarla diariamente, meditar en la palabra, crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros menguemos para que Él sea el que reine dentro de nosotros en nuestro espíritu y podamos tener autoridad espiritual. Analice su vida, hermano. Dese cuenta cuál es su situación espiritual. Y si en estos tiempos tan difíciles
usted está preparado para enfrentarse al mal que va a acontecer, a todo lo que está establecido en las profecías bíblicas que están viniendo sobre este mundo. Hay que tener mucha resistencia, mucho aplomo, y hay que estar firme para resistir en el día malo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Tú eres el Dios de dioses, el Rey de reyes, el Señor de señores, el Todopoderoso y eterno, el gran yo soy. En esta hora, Señor, te honramos, te bendecimos, te adoramos, te damos gracias, honor y gloria. Tú eres el Santo de Israel, el que todo lo puede y todo lo hace. Tú eres nuestro Dios eterno. Queremos en esta hora, mi Señor Todopoderoso, que envíes sobre nuestras vidas, al precioso Espíritu Santo nuestro Dios, para que nos llene y nos convenza de pecado, justicia y de juicio. Llene nuestras almas y nos enseñe todo aquello que conoce de nuestro Señor Jesucristo. Precioso Espíritu Santo, guía nuestras vidas. Tú eres el consolador de nuestras almas. Tú eres el que puede llenar nuestro espíritu con el aceite de la unción de la palabra de Dios. Llena nuestra mente para que podamos resistir todos los dardos de fuego del maligno, para que nuestros pensamientos se alineen con los pensamientos de Cristo y lleguemos a tener la mente de Cristo, que podamos tener la autoridad en el nombre poderoso de Jesús para resistir en el día malo. Gracias, Dios Todopoderoso, por esta oportunidad que nos das de podernos dirigir a ti y solicitar esta bendición tan grande, esta autoridad delegada tan poderosa y preciosa a nuestras vidas, porque te necesitamos, Señor. Porque sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra todos estos principados y potestades y huestes espirituales de maldad, contra torrentes de perversidad, que son dispuestos para dañar y controlar toda circunstancia a nuestro alrededor y son el enemigo de nuestras almas. Por eso, mi Dios, en esta hora, sabiendo y entendiendo que hay un mundo tan grande espiritualmente que existe, que nosotros no lo podamos ver con nuestros ojos, pero lo sentimos y lo percibimos en nuestro espíritu. En esta hora, Señor, mi Dios, te pedimos que nos des autoridad para entender más y ver todas las cosas que están a nuestro alrededor y comprender este mundo en el cual se mueven los ángeles y tu presencia. Por eso, Señor, en esta hora guíanos por senda de justicia, por amor de tu santo nombre. Danos la santidad sin la cual, mi Dios, como dice tu palabra, nadie verá a Dios, para que podamos luchar en el día malo y por la palabra de nuestro testimonio echemos fuera toda circunstancia adversa y todo espíritu maligno que sea contrario a nuestras vidas, a nuestro crecimiento, a nuestro aumento, a nuestras bendiciones, a nuestras familias, a nuestra salud, a nuestras finanzas, en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos escuchas y porque tú estás, Señor, al alcance de una oración. Muchas gracias, Señor, en el poderosísimo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Habló para ustedes el doctor Ricardo Achón. Estimados, si le gustó este mensaje, compártalo tanto como pueda. Si tiene requerimientos de oración, escríbalos en el comentario del video y gustosamente, en el poder del acuerdo, estaremos intercediendo a su favor. Gracias por escucharnos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.